Muy buenas tardes, amigos, les saludo este día miércoles con mucha alegría para llevar a ustedes la reflexión de los estudios de red celular. Hoy en este proceso tocamos un tema muy común, muy cotidiano, pero muy trascendental para tu crecimiento y tu buena relación con Dios. El tema de este día miércoles se llama Vence tu deseo de pecar. Vence tu deseo de pecar. Este título nos habla y nos dice muchas cosas. Entre ellas es que constantemente los seres humanos, las personas, estamos expuestas y estamos vulnerables al pecado, porque hay algo en el interior del ser humano que lo lleva a una constante en el deseo de pecar. Bueno, la base bíblica está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, y dice de la siguiente manera la escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué cosa tan tremenda en esta tarde nos revela Santiago en esta lectura que acabamos de hacer, pues el título del tema nos lleva a entender que dentro del ser humano hay una semilla de maldad que en un momento en la humanidad, en la creación de Dios, sembró, por lo cual esta semilla da a luz el pecado, la maldad, y lleva a la constante a que los seres humanos estemos en una mala relación con Dios a causa del pecado, porque debes de saber que el pecado nos separa de Dios. Y bueno, Satanás aprovecha esta debilidad en el ser humano precisamente para este logro, para que el hombre y la mujer de hoy no tenga comunión con Dios, rompa su relación con Dios, esté alejada de las cosas de Dios, pierda el interés por buscar y seguir en el camino de Dios, que eso que se siembra por el Evangelio de Cristo en tu vida, el diablo a través del pecado intenta robarlo todos los días, porque la lucha contra el pecado es a diario. El cristiano libra batallas a diario por la tentación, por la naturaleza pecaminosa con la cual estamos también hechos. Por eso quiero hablarte en esta hora sobre algunos puntos muy importantes que tenemos que reflexionar hoy. Primero, que el hombre es tentado, como dice Santiago, por su propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es el deseo constante y continuo al mal, al deseo de hacer lo malo, a los malos deseos de la carne, a esa respuesta, a esa señal, a ese estímulo que viene desde el interior del ser humano para hacer lo malo. Así lo dijo el Señor también en su palabra, que de lo continuo, la maldad era en el corazón de los hombres. De lo continuo era la maldad del corazón de los hombres. Y bueno, esta concupiscencia que está y que genera los malos pensamientos en el ser humano y el deseo de pecar, Satanás está listo y presto para poder lanzar esos dardos, para poder poner el señuelo, para lanzar el anzuelo, la red y atraparte, volver a poner el yugo y encadenarte, de ahí de donde Dios te ha librado, de donde el Señor ha hecho el milagro de liberarte. Ahí Satanás, a través de estos malos deseos, trata de atraparte y alejarte totalmente de Dios. Mira que una de las cosas que aplicamos en esto es una recomendación que San Pablo también dijo, tanto en Romanos como en Gálatas, que no satisfagamos los deseos de la carne, pues esa concupiscencia, esa naturaleza al pecado, a la maldad, no debemos de satisfacerla. Esto es pues que se te va a antojar lo malo, pero no satisfagas lo malo. No le des rienda suelta a lo malo. Y veremos por qué razón. En segundo, cuando se concibe el pecado, se concibe primeramente de pensarlo.
se te viene la idea de lo malo, se te viene el mal pensamiento, viene a tu mente, a cautivar tu mente, a cautivar tus pensamientos, el deseo de hacer algo malo por lo que ves o por lo que oyes y provocado ya por lo que sientes. Entonces esos estímulos te llevan a alertar tus sentidos y pensar y maquinar hacer lo malo. Para esto, ya que lo pensaste, entonces como segundo punto, amigo, lo deseas. Y cuando lo deseas se te convierte en una obsesión que no te quedas tranquilo hasta que entonces, como tercera parte, deseas hacerlo. Entonces, esta situación, después del deseo, ya es inevitable porque viene la acción, viene donde se consume el pecado. Pero el pecado se engendra pues desde esta concupiscencia, desde que viene a la idea, desde ahí ya se engendró, desde ahí ya se convierte en ese embarazo, lo vamos a decir así, donde el pecado ya se está gestando, ahí se gesta el pecado en el mal pensamiento y viene el mal deseo hasta que viene la idea, hasta que viene la obsesión por hacerlo y hasta que causa efecto y obra el pecado. Y entonces sí, vienen las consecuencias duras sobre el pecador. Porque debe de quedarte muy en claro que el pecado trae consecuencia. No hay ningún pecado que no traiga consecuencia. Toda acción mala da un mal fruto. Esto es, puedes entender que aquello que no viene de Dios, por consecuencia, no va a traer bendición a tu vida. Cuando entonces satisfaces los deseos de la carne, por estas razones de la maldad dentro de ti, entonces ya aquí vemos un grave problema, porque el impacto espiritual que tiene sobre tu vida es acusarte y hacerte sentir indigno de Dios, y eso es lo que el diablo aprovecha para hacerte sentir que no tiene caso ni razón que intentes ir a una iglesia, leer una Biblia, escuchar este mensaje, porque te hace sentir culpable y que nunca vas a dejar de pecar. Bueno, la práctica de pecado, la vida pecaminosa, es lo que nos destruye, lo que nos separa de Dios. Pero en un corazón que se arrepiente, en una mente que llega a los pies de Jesús cautiva, así como también en 2 de Corintios capítulo 10 versículos de 2 al 4, San Pablo le dice a los corintios una de las cosas y de las recomendaciones, una de las sugerencias y de las claves para entonces como tercer punto hoy decirte que se puede dejar de pecar. Escucha lo que San Pablo dice en esta lectura. En 2 de Corintios 10 del 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice San Pablo, tu mente, tus pensamientos, tus malos deseos, ese conocimiento de lo malo tiene que ser sometido a Cristo para que tus pensamientos, una vez sometidos a Cristo, entonces, llevando este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, podremos nosotros ser totalmente liberados de una voluntad sometida a Satanás, para en Cristo, gozando de esa libertad, poder nosotros tener el dominio propio sobre las cosas malas que el mundo nos ofrece todos los días. Amigo, que este día miércoles me escuchas, quiero dejar en claro que el pecado puede ser algo que podemos dejar atrás, que aunque sea una tentación y sea una lucha diaria, aunque sea algo con lo que batallamos humanamente todos los días, podemos nosotros decidir hacerlo o no hacerlo. Esto es pues que el pecado en nosotros, como viene al pensamiento y después la decisión, el diablo jamás tendrá autoridad sobre ti más de lo que tú le puedas dar. El diablo jamás te podrá obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Te podrá hacer muchas ofertas para pecar, para fallarle a Dios, pero en ninguna te va a obligar. La decisión de pecar estará en ti.
por lo tanto esta reflexión nos enseña que el pecado puede ser vencido y por tanto tú saldrás victorioso en Cristo Jesús, pudiendo vencer el pecado. Dice Proverbios 22:3 que el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto, dice la traducción del lenguaje actual, sigue adelante y sufre las consecuencias. Por lo tanto, el pecar se puede evitar si nos alejamos de todas aquellas cosas que nos llaman la atención al mal, de todo aquello que nos cautiva, que se convierte en una tentación. Tenemos que huir, siendo sabios e inteligentes, tenemos que huir y no enfrentar el pecado. Al pecado tenemos que huirle. Entonces, como aplicación de este tema, en esta conclusión, Satanás no puede hacer nada de lo que tú no le permitas hacer. Y el consejo es que tus pensamientos tienen que estar sometidos a Dios. Dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Si tu voluntad, tus pensamientos, tu corazón está sometido a Dios, no podrás volver a tu vida pasada de pecado, porque entonces podrás resistir al diablo una vez sometido a Cristo y el diablo huirá de ti. En el nombre de Jesús, yo dejo esta palabra en tu corazón, declarando que el poder de Dios opere, que te haga libre de toda cadena y toda yugo de pecado, y que en el nombre de Jesucristo tu vida sea transformada y puedas estar firme en el camino del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.